Y para dar inicio al webinar de hoy, es que quiero saludar en primer término a la vicerrectora de vinculación con el medio de nuestra universidad, la doctora Claudia Muñoz Tovar. Gracias, vicerrectora, por sumarse a este importante espacio de encuentro con la comunidad alumni, pero también con los amigos, ¿verdad?, de este encuentro. El programa que tenemos acá, ¿verdad?, está programado hasta las 19:15, y efectivamente vamos a recibir un saludo de la vicerrectora en nombre del rector de la Universidad de Concepción. Luego va a venir las intervenciones de nuestros relatores, expertos en estos temas, a quienes agradecemos su tiempo y su dedicación. Y después un importante panel de conversación donde los invitamos a todas y a todos a hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que es importante que las registren ahí, cosa que sea fácil poder después, ir haciéndole las preguntas a nuestros invitados, ¿verdad?, para que ellas sean respondidas. Vicerrectora, la dejo para que nos pueda saludar y dar inicio a la sesión de hoy día. Gracias, Moira. Me complace saludar a todos y todas en nombre de la Universidad de Concepción, en especial de nuestro rector, el doctor Carlos Saavedra Rubilar, a todas las personas que hoy nos acompañan en este nuevo encuentro del ciclo de seminarios virtuales Conversaciones en el Campanil, organizado por Alumni UDEC. En esta oportunidad, como nos comentaba Moira y también Marcela, especialistas de la educación tendrán por objeto de sus análisis y consideraciones el sistema online de enseñanza-aprendizaje y los desafíos a los que se enfrenta este sistema en un escenario posterior a la pandemia que muy probablemente, ¿cierto?, estará determinado por la pandemia, ¿cierto?, durante algún tiempo. Sabemos que uno de los primeros efectos mundiales de la pandemia por COVID ha sido el cierre de escuelas, liceos y universidades, y el comienzo de un extenso periodo en que las clases se han realizado de manera remota. Sabemos también que la educación e-learning en educación superior tenía una baja cobertura hasta el año 2019 y que la emergencia ha acelerado un proceso de cambios que seguramente harán aumentar esta cobertura y generarán un gran interés por asignar y asegurar recursos para el diseño, la capacitación, implementación e investigación en esta línea. Junto con esto, ha aumentado también la necesidad de mayor y mejor acceso a Internet, y hemos tenido que reconocer que también en este ámbito las desigualdades en nuestro país son extensas y evidentes. Los desafíos que estos cambios implican para los y las estudiantes, sus familias y el sistema educativo son enormes, no solo por las razones que recién he señalado, sino también porque se requiere avanzar en los modos de enseñanza y modos de aprender bajo estas nuevas condiciones. De esto y mucho más tendremos oportunidad de reflexionar y aprender en el seminario de hoy titulado Aprendizaje de la educación formal online y desafíos post-pandemia, con nuestros invitados e invitadas, a quienes agradezco su participación y su generosidad por compartir sus conocimientos hoy día. Gracias a todos y que sea un éxito hoy. Muchas gracias, vicerrectora, por sus palabras y el inicio de esta sesión de hoy. Agradecer a quienes son los panelistas que hoy día nos acompañan: Gladys Valdés, Ernesto Treviño, Víctor Schuffenegger, y especialmente a Michelle Nahas, quien va a ser el conductor, ¿verdad?, de esta sesión de hoy día. Michelle es un destacadísimo periodista, es magíster en comunicación estratégica, fue editor en La Tercera, en el diario La Tercera, y es especialista en temas de educación. Además, hoy es jefe de comunicaciones de la Superintendencia de Educación Superior, y también es un miembro muy activo de la red Alumni UDEC, como exalumno de la Universidad de Concepción. Así que, Michelle, bienvenido, y te dejo al mando de este importante tema de la sesión de hoy día. Muchas gracias, Moira. Saludos a todos quienes han asistido. Puedo verificar aquí en la pantalla que ya tenemos más de 120 participantes, una alta convocatoria, mejor debería decir una alta sintonía para ponerme en tono a las condiciones actuales.
Sin duda, como lo planteó la vicerrectora, creo que estamos frente a un tema de alto interés que, producto de las circunstancias que hemos vivido debido a la pandemia, se ha transformado en un tema recurrente, en un tema bastante palpable, casi diría doméstico. Por lo tanto, es una situación que nos concierne a todos. No quisiera reiterar algunas ideas de diagnóstico que ya se han esbozado, pero las cifras dan cuenta de que más de 1.600 millones de alumnos en el mundo han debido pasar de una educación presencial a una educación a distancia, lo que sin duda responde a una respuesta de emergencia frente a lo que ya conocemos producto del COVID-19. Pero sin duda esto es un esbozo de lo que ya parece una realidad inminente, como hacer la educación online. Y eso nos abre bastantes desafíos, no solamente desde el punto de vista curricular y de cómo los distintos académicos y los estudiantes tendrán que modificar sus estructuras para poder desenvolverse en este nuevo escenario, sino también desde el punto de vista técnico, porque no hay duda que existe una brecha digital que para estos casos se transforma en un problema importante. O sea, las autoridades de educación tendrán que no solamente considerar los contenidos, sino también las condiciones en que los alumnos pueden abordar esta situación. Bueno, pero obviamente hay personas que tienen mucha más información y más conocimiento sobre esta materia, y esa es la intención de este webinario. Vamos a partir por la exposición de Ernesto Treviño, un destacado académico, director del Centro para la Transformación Educativa de la Católica, académico doctor en Educación y magíster en Política Educativa Internacional en Harvard, Estados Unidos, y licenciado en Economía en México. Sin duda un hombre también muy presente permanentemente en los medios de comunicación, una voz autorizada para abordar este tema. Entonces, partamos por conocer la exposición de Ernesto. Adelante. Muchas gracias, Michelle, muy amable. En primer lugar, quisiera agradecer mucho la invitación de la Universidad de Concepción para participar en este evento. Para mí siempre es un agrado poder compartir, colaborar y encontrarnos, aunque sea en este momento virtualmente, con los colegas de regiones que son tan amables, tan simpáticos y no están tan estresados y tan locos como nosotros acá en Santiago. Así que muchas gracias. Voy a ser muy breve en mi presentación para dejar tiempo para la conversación y quisiera plantear como dos grandes temas. Primero, el diagnóstico en el sistema escolar chileno prepandemia. Y el diagnóstico en el sistema escolar chileno prepandemia no es muy alentador, que digamos, desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro sistema escolar. Fíjense que los resultados, las investigaciones nos muestran que, por ejemplo, desde el año 2001 aproximadamente estamos estancados en el avance en los aprendizajes. Tuvimos un avance en los aprendizajes entre 2000 y 2009 aproximadamente, y de 2009 a la fecha estamos estancados en esos avances, con importantes desigualdades de género y además con unas brechas entre estudiantes de nivel socioeconómico alto y de nivel socioeconómico bajo que no han disminuido. Por lo tanto, esto nos da cuenta de que nuestro sistema escolar en general no venía siendo eficaz. De manera muy importante también, en otro ámbito del sistema escolar, hemos podido observar que las trayectorias de los estudiantes en el sistema escolar son bien irregulares. De hecho, cuando hicimos un análisis siguiendo a cada uno de los estudiantes de la cohorte 2009-2012 en la educación media, encontramos que 34% de ellos abandonó la educación media.
Y no solamente eso, sino que solamente 86% del total tuvo lo que se conoce como una trayectoria regular. ¿Qué significa una trayectoria regular? Significa que pasó sin mayores sobresaltos la educación media, sin tener que cambiar de colegio, sin que lo pasaran del A al F o del F al A, etcétera, etcétera. Eso con respecto al sistema escolar en general. También lo que hemos visto en la investigación es que los procesos que se generan en las escuelas y en las salas no son procesos de alta calidad en términos de la formación de los estudiantes. Son procesos que están muy centrados en los contenidos, muy centrados también en una enseñanza frontal a cargo de los docentes y con tareas también que son tareas de carácter más bien repetitivas o extractivas de conocimiento. Al mismo tiempo, hemos podido observar también que en las escuelas se utilizan formas de segregación y de agrupamiento de los estudiantes que en vez de ayudar a los estudiantes y a las escuelas a mejorar sus resultados, los disminuyen. Y por último, pero lo más importante desde mi punto de vista, es que cuando analizamos los datos en Chile, nos damos cuenta que prácticamente una cuarta parte de la población infanto-juvenil tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico y esta cifra llega casi a un 30% en la población de 4 a 11 años. Y estos trastornos psiquiátricos tienen que ver con ansiedad, con depresión, con situaciones que afectan gravemente el desarrollo futuro de las personas y de los ciudadanos. Además también, la población menor de edad muestra el doble de la tasa de pobreza de la población mayor de edad, e incluso en términos de necesidades educativas especiales en educación. Sabemos que el quintil de menor ingresos triplica el número de niños con necesidades educativas especiales comparado con el quintil de mayor ingresos. Es decir, tenemos una gran desigualdad y tenemos un enorme desafío relativo a el desarrollo más profundo de los estudiantes. Cuando vemos ese diagnóstico y nos enfrentamos a la pandemia, la primera recomendación que sale y que hace la mesa COVID es: tenemos que cuidar el bienestar de los niños, el bienestar de los estudiantes y el bienestar de las comunidades. Y ese nivel de bienestar se cuida en 3 niveles. Se cuida en acciones que se pueden llevar a cabo desde la sala de clase y que se aplican a todos los niños en general, que son buenas para todos. Después va a haber como un 15 o 20% de niños que van a necesitar un mayor apoyo y esos niños tienen que subir a un segundo nivel, que es un nivel de apoyo en la escuela, y después hay que subir a un tercer nivel, que es un apoyo más individualizado, más profundo, que probablemente puede ser lamentablemente para estudiantes que han sido afectados incluso por la pérdida de algún familiar cercano durante la pandemia. Estas son las realidades que estamos enfrentando. Y en esa realidad tenemos que movernos en la educación online. Y en esta educación online, lo que hemos visto también y lo que se ha recomendado es hacer menos, porque hacer menos es más. Es decir, esta educación online nos ha permitido dar un salto muy importante en 2 ámbitos que consideramos desde la mesa social del COVID, que ojalá permanezcan posteriormente en el sistema escolar. En primer lugar, nos ha dado un impulso en términos de la construcción de confianza y unas evaluaciones mucho más formativas para los estudiantes. Y evaluaciones formativas me refiero a que nosotros como docentes estamos mucho más abiertos a entregarles trabajos a los estudiantes, recibir los trabajos, darles retroalimentación, volver a conversar sobre eso, aprender de los errores. Cuestión que normalmente no se hace en la acelerada vida de las salas de clase con la pesadez que tiene nuestro currículo. Por lo tanto,
eso ha sido posible también gracias a que ha habido una priorización curricular. Y en ese sentido también creemos que menos es más. Entonces, ese atributo de la confianza creemos que debería permanecer en el sistema escolar. También debería permanecer el atributo de el menos contenido y más aprendizajes. Y aquí probablemente la idea sería continuar con una lógica del núcleo pedagógico, es decir, donde ahora sí, ya regresé. Es decir, donde veamos en este núcleo pedagógico a los estudiantes haciendo cosas y no al profesor haciendo cosas. Una máxima del núcleo pedagógico es el que no hace, no aprende. Y lo que ha ocurrido en esta pandemia es que le hemos dado la confianza a los estudiantes para que hagan en condiciones muy difíciles para estudiantes y para docentes, y los estudiantes y los docentes han respondido a pesar de no contar con las condiciones necesarias de inicio. Y finalmente, para cerrar, nos parece que post pandemia tenemos que avanzar hacia una mezcla de educación presencial con actividades en línea, sin lugar a dudas. Probablemente esa va a ser nuestra realidad el próximo año. Y también tenemos la gran oportunidad de avanzar en una profunda discusión respecto de la forma en que está organizado nuestro sistema escolar y sus aspiraciones. En este momento, si ustedes ven los debates que hay en la opinión pública, todo el mundo está preocupado por los contenidos y los aprendizajes. Esa forma de pensar es una forma de pensar pre-neurociencias, cuando creíamos que las personas éramos como memoria de computador, que lo más importante era almacenar información en nuestra cabeza. Sin embargo, partiendo desde ahí, tenemos que replantear la organización de nuestro sistema escolar, aprovechando el diálogo constitucional que probablemente vamos a tener y cambiando varios de los pilares que se sientan sobre la base de la desconfianza, de la presión y muchas veces de la desprofesionalización también de la docencia. Y en esto me refiero al sistema de aseguramiento de la calidad, sin lugar a dudas, y al sistema de financiamiento de la educación escolar. No quiero decir que haya respuestas únicas ni sea fácil transformarlo, pero está claro que están en su límite, que hace ya más de una década que no dan el ancho y la pandemia lo único que ha venido a hacer es a desenterrar esos jeroglíficos que nos cuentan que es hora de hacer algo sensato, sincero, honesto y proyectado para los próximos 20 o 30 años de la educación en Chile. Muchas gracias, Ernesto. Sin duda nos dejó, además de todos los contenidos vertidos, un tremendo desafío. Se apegó estrictamente a los 10 minutos, así que ahí ya la vara alta para los siguientes panelistas. Bueno, Víctor Schöffenegger va a ser el siguiente expositor y que va a tener la misión de darnos una mirada desde el punto de vista más de su experiencia como autoridad. Me remito a su perfil, magíster en educación, mención currículum educacional y en dirección y gestión escolar de calidad, rector del Colegio Fraternidad Corporación Educacional Masónica de Concepción, ex seremi de educación en la región del Biobío y de seremi de educación en la región metropolitana de Santiago. También ex alumno de la Universidad de Concepción. Víctor, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, a Moira, que tuvo la delicadeza de hacerlo, a sus autoridades, la vicerrectora que hizo el inicio de este webinar de hoy día miércoles. Hacer esos agradecimientos
y decir que voy a hacer una presentación tratando de encuadrarme en los 10 minutos, partiendo por elementos de contexto que tienen que ver más bien con elementos históricos, que sin embargo pueden ser bastante útiles para poder entregarnos una mejor comprensión del presente y sobre todo del futuro. A ese respecto, me parece importante señalar que la pandemia, más allá de los estragos que causa en los diversos países, constituye una oportunidad en varios sectores y particularmente en el sector educacional. Digo lo anterior, pues esta situación nos ha obligado con urgencia a situarnos en un escenario que no habíamos pensado. Mucho hemos dicho del desarrollo exponencial tecnológico, de las habilidades del siglo XXI, pero en concreto lo que habíamos hecho a ese respecto constituían acciones incipientes que no se habían hecho cargo de aquello que hemos debido enfrentar hoy con carácter de urgencia. Esta crisis sanitaria no nos debió sorprender tanto. Desde el retorno a la democracia en el año 90 en nuestro país, se ha abordado el cambio en el sistema educacional para hacerse cargo de la calidad, la equidad y la pertinencia de este de cara a los requerimientos del siglo XXI. Así, durante 30 años, se han desarrollado diversas iniciativas o intervenciones que han buscado precisamente el mejoramiento, la renovación pedagógica, las condiciones políticas, financieras y laborales en distintos ámbitos de nuestro sistema educativo. Allí están, en los aspectos históricos, el programa de las 900 escuelas, atención a las 900 escuelas con más altas necesidades en nuestro país, los programas MESE básica y media de calidad de la educación, las pasantías de docentes al extranjero, los liceos para todos que buscaban la retención de los alumnos, los planes de fortalecimiento docente, los proyectos de modernización de la formación inicial, el aumento sostenido de la subvención educacional y el estatuto docente, por mencionar algunas de las tantas iniciativas de mejoramiento que se hicieron desde los años 90. Todas estas intervenciones se hicieron en el marco de una legislación vigente que estaba regulada por lo que conocíamos hasta ese entonces como la famosa LOCE. Por otro lado, para avanzar y profundizar en la transformación educativa, se comenzaron a hacer acciones de reforma que comienzan en el año 97 con la jornada escolar completa. Luego viene el nuevo currículum para básica y media en el año 96-98, el nuevo currículum para educación parvularia en el 2000, la Ley General de Educación el año 2009, que dan base además al sistema de aseguramiento de la calidad que compone la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio. Y la última ley de inclusión del 2015 que pone fin al lucro en el sistema escolar. Consecuentemente hay una historia importante que hay que recordar porque no venimos de esfuerzos de mejoramiento educacional desde cero. Ahora, algunos datos en el ámbito de la informática en educación, que es el tema que más bien nos convoca. Allí también hay una historia que comienza en el año 92. Hay algunos datos ilustrativos que me parece importante señalar. Entre el año 1992 y 2003, el programa Enlace del Ministerio de Educación permitió instalar 8.300 liceos y escuelas subvencionadas, equipamiento computacional, laboratorios computacionales conectados a Internet, lo que significó alcanzar con esta iniciativa tecnológica el 92% de la matrícula del sistema escolar subvencionado. En el año 95 había 5.300 escuelas y liceos con acceso a recursos informáticos. La incorporación además fue acompañada inicialmente de un software diseñado especialmente para facilitar la interacción con estas herramientas. Se denominó el software Laplace, que concebido como un espacio al que concurre la comunidad, ofrecía 4 espacios en los cuales interactuar: el centro cultural, el correo, el kiosco y el museo. Los 3 primeros para comunicarse e interactuar y el último como repositorio de insumos de apoyo docente. Esfuerzos como estos hicieron posible, como ejemplo solamente, que la escuela de la Isla Mocha, ciertamente aislada, tuviera su laboratorio de informática con el agregado de que allí no había electricidad permanentemente. Por lo tanto, se gestionó una donación con la CTC, que presidía en su entonces Óscar Guillermo Garretón,
que donó un grupo generador que permitió generación eléctrica y con ello la conectividad con el continente y la integración al mundo de esta isla situada en el límite con la región de la Araucanía. Existe estimación, además, de que un 77% de los docentes recibió formación en uso de herramientas de tecnologías de información y comunicación. La informática, además, se incorpora en el currículum de educación media en el año 98, se provee material digital y catálogos para los establecimientos, se incorporan las tecnologías de información para los niños y las niñas con necesidades educativas especiales. En fin, en suma, hay una inyección de recursos importantes que dan cuenta de una preocupación por entregar recursos tecnológicos como respuesta a la aspiración de educación de calidad, con lo que se hace emparejamiento de la cancha. Chile es, junto a Uruguay, uno de los países que destacan por su avance e iniciativa en este ámbito, en particular en América del Sur y en el Caribe. En 2005 se termina el Lazos como programa y se crea el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación con un enfoque un poco distinto. En el 2018 el programa Enlaces o el Centro Enlaces termina y se da origen al Centro de Innovación del Ministerio, que asume un rol diferente, conservando también la preocupación en el ámbito tecnológico. Aquí, en este último tiempo, en este centro de innovación, surge la plataforma Aprendo en Línea y Biblioteca Digital Escolar, con más de 10.000 libros disponibles durante la pandemia para la atención de los escolares. Luego de eso, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? Yo planteo que no estábamos en cero. Había mucha iniciativa desarrollada en el ámbito del mejoramiento de la educación en general y en el ámbito de la tecnología de información y comunicación en particular. No obstante, estimo que los programas de mejoramiento y las reformas que le siguen no permearon a la totalidad del cuerpo docente en nuestro país, actores de primera línea para que el cambio en el sistema ocurra. Aquí, parafraseando a Christian Cox, que fue un personaje importante en todas estas líneas de transformación, señalaba que se realizaron programas de mejoramiento y se puso en marcha un ambiente de reforma educacional, partió, decía Christian Cox, usando una figura, nuestro tren con destino al sur, y en San Bernardo se bajaron los profesores. Lo anterior significó que un buen número de docentes que han vivido estas iniciativas continuaran sus prácticas tradicionales y dejaran de lado las adaptaciones necesarias para responder a las demandas de la educación del siglo XXI, continuando en una concepción de enseñanza tradicional en desmedro de concepciones educativas más flexibles e integradoras. Por otra parte, la utilización de tecnologías de información como recurso de apoyo y de innovación del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje aún ha sido discreta, pues o no hay disposición en un grupo de docentes para su utilización, o no se posee derechamente las habilidades necesarias para su ejercicio. En consecuencia, nos encontrábamos en un escenario en el cual el centro estaba puesto en la enseñanza, donde el aprendizaje depende fundamentalmente del docente, en su arte y en su capacidad de desarrollar los contenidos de su asignatura. Como se ha dicho, ha habido una importante inversión en infraestructura digital, pero se puede observar brechas digitales en equipamiento, conectividad, habilidades digitales, por mencionar algunas cuestiones, que afectan primordialmente a los estudiantes que fuera del establecimiento tienen diferencias de acceso a equipamiento y conectividad. Lo anterior se puede observar si se toman los datos del informe COVID-19 de CEPAL UNESCO sobre la base de datos de la OCDE, tomados de los estudiantes de 15 años que participaron en la prueba PISA del 2008, en que se observaba que un 80% de los estudiantes de los 7 países participantes de la región de América y el Caribe tiene acceso a Internet, mientras que 61% tenía acceso a una computadora y un 33% tenía un software educativo. Siguiendo con la misma fuente, en Chile, un 82% de los alumnos declara tener una computadora en el hogar, un 88% declara tener conexión a Internet y un 43% posee software educativo. El mismo grupo en nuestro país tiene acceso según tipo de dispositivo y cuartil socioeconómico
y cultural a una computadora personal de escritorio el 53%, en el cuartil 4, que es el superior, el de los mejores ingresos de nuestra población. Un 28% lo tiene en el cuartil 1, es decir, los más vulnerables. A una computadora portátil tienen acceso el 86% en el cuartil 4 y un 53% en el cuartil 1. Y disponibilidad de un tablet, el 46% en el cuartil 4 y un 18% en el cuartil 1. Puesta la mirada en otra dimensión, en esta misma información o en esta misma fuente, en el acceso a Internet en el hogar, según tipo de conexión, tenemos un 98% del cuartil 4 declara tener Internet en su casa, mientras que un 78% del cuartil 1 la posee. En cuanto a la disposición de teléfono celular con Internet, se observa que en el cuartil 4 un 97% posee Internet, mientras que un teléfono celular, perdón, mientras que un 79% del cuartil 1 está en la misma condición. Estos datos permiten observar que hay desigualdades en el acceso y disponibilidad de herramientas tecnológicas en el hogar, lo que excluye a un número importante de alumnos de la utilización con fin educativo desde el hogar. Durante la crisis de la pandemia, que en realidad es el cuarto punto y debiera ser el cuarto slide que debiera haber aparecido, pero me olvidé de señalar el cambio respectivo. En cuanto a cómo estábamos en la pandemia, no estábamos preparados evidentemente para realizar un cambio tan abrupto. Pero esa preparación no tiene que ver con que no existieran anticipaciones y acciones e insumos e inversiones al respecto. Tiene que ver con que a lo mejor pensamos que las cosas siempre iban a desarrollarse con la simpleza que la vida transcurre, y no fue así. Y ahí, para esa emergencia, no estábamos preparados. Trasladarnos de una práctica tradicional a una forma de continuar totalmente distinta fue difícil, desde un contexto de presencialidad a uno de atención remota o telemática. En ese escenario nuevo se han evidenciado mucho más las brechas existentes y se percibe que se profundizarán todavía más, perjudicando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay allí un gran desafío para las políticas públicas futuras en educación. Desde mi particular punto de vista, se debió migrar a un escenario que requiere poner en el centro del quehacer docente el aprendizaje, en el cual el profesor asume un rol de facilitador de los aprendizajes, una suerte de mentor para que los alumnos alcancen en forma individual o en trabajo colectivo los objetivos de aprendizaje. El cambio implicó uso de plataformas digitales, de software, de aplicaciones, de elementos en los que los docentes han tenido que aprender en el ejercicio. Hoy son más diestros seguramente y evidentemente, y muchos han descubierto una forma de hacer que les motiva y los impulsa a desarrollar innovaciones. En este nuevo escenario se implementó estrategias de acompañamiento por parte de equipos directivos, de modo de colaborar en que la migración sucediera en menores tiempos y los docentes pudieran tener reportes de las instalaciones de nuevas prácticas en las aulas a partir de esta nueva realidad. Se ha enfrentado este cambio con atención sincrónica y asincrónica, buscando la mixtura de ambas para no agobiar a los alumnos ni a los docentes. De ese modo, hay atención online en una parte del tiempo y en el restante hay asignación de trabajos remotos soportados en plataformas que permiten la interacción no determinada por el tiempo. A lo anterior, se debe sumar que los docentes han debido atender también la dimensión socioemocional, pues esta modalidad se cruza con las tensiones que viven los hogares en la coexistencia de las cuestiones domésticas y problemáticas familiares con las derivadas de la actividad escolar. Al efecto, se ha utilizado el material digital disponible y que se ha ido produciendo tanto para atender a los requerimientos de una asignatura como de enfrentamiento de contención socioemocional de los estudiantes. En el caso de las clases en línea, estas son grabadas de modo de irlas dejando disponibles para consultar, para que los estudiantes puedan hacer consultas y repetir en alguna ocasión la misma si tienen alguna duda. Por otra parte, se ha hecho capacitación en ejercicio, a partir de la oferta gratuita disponible,
Sin embargo, a nivel de las comunidades escolares también hay iniciativas de capacitación interna a partir de los profesores que tienen más destreza en el uso de las tecnologías de información para enfrentar una problemática que ya he dicho se nos vino encima sin aviso y fue urgente hacer el cambio. ¿Cuáles son los desafíos de pospandemia a partir de lo que más o menos he tratado de esbozar? Esta modalidad, desde mi perspectiva, llegó para quedarse. Vamos a seguir coexistiendo con ella mucho más allá seguramente del próximo año, porque nos ha mostrado posibilidades interesantes para el sistema educativo. Ya se observa la utilidad de ella en diversos ámbitos y muchos establecimientos quedarán dotados para transmitir sus clases presenciales, tanto a alumnos asistentes como a aquellos que están en la casa. Esa infraestructura habrá que darle alguna utilidad en el futuro también. En tal sentido, creo que esta experiencia que aún no finaliza es muy buena oportunidad para repensar la educación de cara al siglo XXI, a los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo en lo referido a exclusión. También realizar adecuaciones al currículum, de modo que éste sea susceptible de llevar a cabo con mayor facilidad en conciertos telemáticos como los que hemos experimentado. Considerar el desarrollo y competencias digitales en la formación docente inicial. Fomentar el uso tecnológico en las prácticas docentes. Potenciar en las escuelas y liceos el aprendizaje de la programación, al estilo de lo perseguido en el Plan de Lenguajes Digitales. Desarrollar políticas tendientes a acortar las brechas de acceso tecnológico para los estudiantes, especialmente los de menores recursos, en lo que se refiere a equipamiento disponible no solo en los establecimientos, sino fundamentalmente en los hogares, a la disponibilidad de telefonía celular y de internet. Nuestra juventud tiene telefonía celular, pero tienen que hacer un pago por una bolsa de transmisión de datos que no le es compatible para ser utilizada educativamente. Eso sería mi aporte y mis reflexiones así hechas a vuelo de pájaro, como se dice. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Pasaremos ahora a dar el paso a Gladys Valdés. Bueno, Gladys nos va a dar una mirada, imagino, más cercana a la docencia. Ella es jefa del Departamento de Ciencias de la Educación, magíster en Educación y miembro del Consejo Asesor de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, especialista en inteligencia emocional y exalumna también de la Universidad de Concepción. Bueno, Gladys, tienes tus 10 minutos, te escuchamos con atención. ¿Puede que esté en silencio? ¿Verifica ¿Ahora? eso? Sí, ¿ahora? Ya. Ahora sí, perfecto, te escuchamos. Sí, muchas gracias. También un saludo a todas y a todos. También quiero empezar agradeciendo por la invitación realizada y a las personas que hoy día nos acompañan, a nuestra vicerrectora y también a nuestro público que hoy día está acompañándonos en este gran tema, que en el fondo significa realmente, como han dicho nuestros colegas, un gran desafío que tiene que ver con un cambio en nuestra educación. Yo creo que es el momento de hacer los cambios, es el momento de las transformaciones. Yo no voy a repetir algunas cosas que ya dijeron los colegas, sino que voy a ir más hacia algunos elementos que son bastante, creo que necesarios poder hablar de ellos, que tiene que ver con la resiliencia. Creo que hoy día todos nos hemos visto enfrentados a una situación completamente nueva, que nos invita también a hacer una reflexión con respecto a nuestros propios comportamientos, con nuestras propias fortalezas, y también qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos que mejorar. Y ahí yo creo que hemos sido muy resilientes, en el sentido que hemos sido capaces de adaptarnos de manera positiva a estos contextos de adversidad. Y eso lo veo en los estudiantes, lo veo también en los docentes. Mi exposición está centrada fundamentalmente en la opinión de los estudiantes,
yo le hice estas mismas preguntas a ellos y a ellas, y hice un pequeño resumen de cuáles fueron las respuestas que me fueron dando, ¿ya? Podemos empezar para hacer el cambio de... bueno, una de las grandes dificultades que encontraron ellas y ellos es lo que tiene que ver con esta gran desigualdad social, ¿no? Que quedó mucho más visible. Todos sabemos que es así, pero que de alguna manera también estaba guardado y protegido, ¿no? No era visible. Hoy día salió con mucha crudeza a mostrarse realmente que somos un país con una gran desigualdad. Y eso se ve reflejado más allá de lo que nuestra propia casa de estudio, que ha hecho una gran inversión, por ejemplo, en becas de Internet para nuestros estudiantes, préstamos de elementos computacionales, pero esta desigualdad va más allá de eso, ¿ya? Y esto tiene que ver con que nos damos cuenta que también frente al trabajo que realizan los estudiantes en este trabajo online, ellos ven que hay una gran dificultad para realizar trabajo en equipo, y eso se ve reflejado, sienten que hay un estancamiento en los aprendizajes sociales. Porque, como bien decían también nuestro amigo Víctor y el anterior expositor, nos centramos fundamentalmente en los contenidos teóricos, ¿ya? Y también frente a esta emergencia que significó reinventarnos, ¿ah? También para poder responder a los requerimientos, nos damos cuenta que la parte social, lo que tiene que ver con estas habilidades, se notó esa necesidad, porque somos seres humanos, somos personas, somos seres sociales, ¿ya? Y eso lo sentimos. También se ve que lo que pasa en nuestros hogares, dificultad de no contar con el espacio adecuado para poder interactuar con los docentes y con sus compañeros y con sus compañeras. ¿Por qué? Porque también en las casas las tuvimos que trasladar la sala de clase a la casa, ¿ya? Y eso también significó que muchas veces los estudiantes, cuando no se ve, no es porque no quieran verse, sino porque también no quieren que vean qué pasa la mamá, qué pasa el papá, qué pasan los hermanos, porque estamos todos juntos. Más aún hoy día con estos cordones sanitarios, con todo lo que significa no salir, ¿ya? Y eso también los dificulta a ellos para expresarse de manera adecuada frente a las pantallas. Pero a pesar de todo eso, también son capaces de valorar positivamente la relevancia de la implementación de las nuevas tecnologías digitales, ¿ya? Junto con esto, también ellos ven que la comunicación, como es 100% virtual, muchas veces no se da el apoyo adecuado en lo que tiene que ver con los estados emocionales que vive él o la estudiante. No se olviden que también frente a esta pandemia hemos tenido que vivir pérdidas, ¿ya? De familia, de abuelitos, de colegas, de gente cercana. Entonces, ese apoyo emocional muchas veces también al docente le cuesta dar ese apoyo, porque también a él y a ella le cuesta, es difícil. No se olviden que somos personas mucho más a veces academicistas, y hemos dejado de lado la otra parte que es fundamental. Entonces yo creo que eso también los profesores en la universidad hemos ido aprendiendo a mostrarnos más y a entender que este es un trabajo de colaboración, y lo hemos visto. Yo creo que todos hemos sentido esa colaboración entre estudiantes y docentes para salir airoso de por lo menos este primer semestre. El uso excesivo de las plataformas que hace difícil el aprendizaje cuando no se cuenta con los medios tecnológicos adecuados. Y eso también nosotros lo vemos muchas veces en los estudiantes que pasa eso, ¿ya? La falta de autodisciplina, por supuesto, porque este trabajo que hace el docente no tiene al estudiante ahí cara a cara. Cuando tenemos al estudiante frente a frente somos capaces de decir, o de motivar, de ver, hasta de poder ver su comunicación no verbal, que siempre nos está entregando un mensaje.
Mientras que cuando estamos bajo esta otra modalidad, es mucho más complicado, es mucho más difícil, casi no se puede hacer, y eso también hace que el estudiante tiene que tener voluntad, motivación, y eso lo va a ayudar a tener autodisciplina. Otra dificultad que encontraban ellos que tenían es la falta de aprendizaje de habilidades comunicativas y afectivas. ¿Por qué? Porque también uno lo ve cuando se conecta con los estudiantes, que hay los estudiantes que son más tímidos, más retraídos, por supuesto que la pantalla también es una protección para ellos. Mientras que cuando uno estaba al frente con ellos, uno de alguna manera se movía y se veía y trataba de que todos interactuaran y que todos opinaran. Mientras que en este otro caso no es así, ¿ya? Y algunos también no se atreven a comunicarse, también producto de esta forma de ser que tenemos a veces, y tiene que ver con que no, si tú hablas mucho eres como la luz, era la lumbrera, te quieres hacer notar. Todavía están esos elementos como muy incorporados en los niños, niñas, adolescentes y también en algunos estudiantes universitarios. Y la otra dificultad fue esto de mezclar quehaceres del hogar con lo académico. Porque todos dentro del hogar tenemos que cumplir funciones. Entonces, cuando cumplimos funciones, muchas veces los tiempos no son los mismos tiempos que teníamos antes. Nosotros nos damos cuenta que cuando se pide un permiso, que son por 3 horas, esas 3 horas muchas veces hace que tengas que ir rápidamente a cumplir o ir a comprar al supermercado, ayudar en tu casa. Es decir, esto también hace tener una mirada distinta con respecto al tema de género, que generalmente nosotros nos pasamos todo el día en la universidad. Los estudiantes todo el día, la mañana llegan en la tarde a sus casas cuando ya estaba todo listo, todo hecho muchas veces, y nosotros también. Y hoy día no es así. Entonces, todo esto que hacer lo tenemos que aprender a compartir. No puede ser que una persona en la casa sea el que se lleve todo el peso. La siguiente, frente a eso también, los estudiantes, las muchachas, los muchachos que yo les apliqué estas preguntas, como los grandes desafíos post-pandemia. Era empezando por conocimientos teóricos, prácticos, que les permitan usar distintas herramientas tecnológicas y aplicarlas en el proceso de formación. Como bien decían ustedes, esta pandemia no era algo esperado, lo veíamos siempre lejano, nunca pensó que no iba a tocar y que iba a llegar, como llegó. Entonces, nos damos cuenta que la universidad, por ejemplo, a través de la dirección de docencia, ofreció muchos cursos de capacitación para usar las plataformas, tanto a los docentes como a los estudiantes. Pero también, como todo fue tan rápido, yo creo que muchas personas no se informaron de esta posibilidad que había, y eso hace que también yo haya tratado de poder enfrentar este desafío muy solo o sola. Yo creo que ahí también, hoy día, ya este segundo semestre, tenemos mucho más información, todos nos damos cuenta que en verdad todos los tenemos que apoyar. Yo creo que eso también es súper importante, porque a veces en el mundo académico somos muy isla, entonces hoy día en la isla no sirve, ¿ya? Hoy día tiene que haber un trabajo comunitario, hoy tiene que existir una posibilidad también de nosotros mostrar lo mejor de nosotros como seres humanos, como personas. Y esto va a hacer que estos cursos que los estudiantes puedan asistir les va a permitir usar de mejor forma estas herramientas tecnológicas, lo mismo que a nosotros los docentes. Construcción de aprendizaje usando las plataformas, también lo valoran mucho, la vinculación de las TIC al hacer educativo. La importancia que tiene el aprendizaje autorregulado, autónomo, responsable, potenciando la disciplina. También esta pandemia sirvió para darnos cuenta de esto. ¿Hasta qué punto yo tengo esta voluntad bien desarrollada que hace que sea capaz de autorregularme? Que sea capaz de poder trabajar desde lo que significa de alguna manera este trabajo autónomo, y que a veces no es tan fácil porque no estamos tan acostumbrados.
Aprender a darse cuenta que la interacción puede darse de manera sincrónica como también asincrónica. La educación virtual, dice, debería ser un apoyo a la educación presencial, a lo que decíamos también no hace mucho rato, que debería armonizarse ambos tipos de educación, porque la educación, su esencia es la comunicación. También en la búsqueda de igualdad de opciones. También lo dijo Víctor, lo dijo nuestro anterior colega, que buscar esta igualdad, porque si no se va a seguir produciendo esta gran desigualdad y esta gran separación en nuestra educación, que se puede decir mucho, pero en el fondo nos damos cuenta que no es así. Y recordar que las tecnologías son un medio y no un fin en sí mismo. También junto con eso, la siguiente, el aprender a tener elementos que nos ayuden a desarrollar habilidades emocionales. ¿No? Que la capacitación de estudiante y docente sea continua. Y que a pesar que pase esta pospandemia, continúen estas capacitaciones. ¿No? Y que también los docentes seamos capaces de nivelar a los estudiantes en su aprendizaje académico. Brindar, dice, la importancia que tiene el cuidado de nuestra salud mental. También yo creo que es un gran tema hoy día, que nos damos cuenta que después que pase esta pandemia no podemos dejar de lado la salud mental, y nos damos cuenta que es fundamental trabajar y tenerla presente también en nuestro currículum. Rediseñar las mallas curriculares, que también no seamos tan academicistas y vamos agregando asignaturas que tengan que ver también más desde lo humano, porque eso en el fondo nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos. Todo hoy día es lo que nos toca enfrentar. Crear ambientes de confianza y potenciar un ambiente de seguridad cuando volvamos. Equilibrio entre el uso de las plataformas y las clases presenciales. Y yo creo que también, y valoro mucho esto, lo que dijeron varios estudiantes, aprender a valorar el aquí y el ahora. Yo creo que también eso es importante hoy día. Nos proyectamos mucho hacia el futuro y hoy día nos están diciendo todo que no es así, que tenemos que también aprender a valorar lo que tenemos hoy día, y que tengo que dar gracias que hoy día tengo vida, que tengo a las personas que quiero quizás a mi lado y que las puedo abrazar, que las puedo tocar, que le puedo decir que son importantes en mi vida. Entonces yo creo que también eso ha sido un aprendizaje con esta pandemia. Hasta ahí podríamos decir muchas cosas, pero ya vi que el tiempo ya se me pasó. Muchas gracias. Michelle, estás con tu micrófono apagado. Ahora sí. Ya, perdón, disculpen. Decía que en beneficio del tiempo podríamos pasar a ver algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Hay bastantes comentarios y preguntas. Planteo una y comparto una con los panelistas, quizás específicamente con Ernesto, que un poco lo abordó en su exposición. Nos preguntan acá, ¿será necesario establecer post pandemia una organización mixta de las clases, vale decir, con algunas horas de asistencia a la escuela y otras online? Un sistema híbrido que se ha comentado bastante. ¿Qué piensas tú puntualmente, Ernesto? A ver, yo creo que efectivamente no va a ser necesario establecerlo, va a ser una exigencia del contexto. Tenemos que prepararnos para eso. Probablemente 2021 va a ser un año irregular, no sería lógico, dada la información epidemiológica que manejan los expertos, pensar que vamos a tener inmunidad en marzo. Por lo tanto, ya 2021 probablemente va a ser un esquema B-learning, ¿sí? Mezclado, presencial, con distancia, y ahí el gran desafío que enfrentamos, creo yo, justamente el acceso que tienen los estudiantes y las brechas de acceso digital, que ya se explicaron muy bien, que a pesar de las inversiones que se han hecho para las escuelas, no tenemos todavía la suficiente flexibilidad
en el financiamiento, por ejemplo, vía subvención u otras vías, como para que las comunidades escolares vayan planificando desde ahora, desde principios de octubre, un año 2021 a distancia. Y lo más importante, creo yo, es pensar que vamos a mantener un vínculo virtual hacia adelante. Como bien decía Gladys, la virtualidad y la tecnología no es un fin, es un medio. Pero hemos dado el salto obligado por la circunstancia y estamos ahí. Yo creo que deberíamos aprovechar toda esa curva de aprendizaje y toda esa inversión de esfuerzo, de estrés, de familias de estudiantes, para programarlo, hacerlo bien y hacernos de una vez por todas una sociedad completamente digital. Tenemos esa gran oportunidad. Perfecto, gracias Ernesto. Voy a compartir otro comentario, pregunta que nos ha llegado aquí. Patricio Rivas nos pone en el chat que según datos del Ministerio de Educación existe alrededor de 450.000 estudiantes que no tienen ningún tipo de conectividad ni equipo tecnológico para recibir clases remotas, es decir, hay un 13% de alumnos que no tiene acceso a ningún dispositivo. Víctor, tú que abordaste el tema de las políticas públicas y cómo la tecnología la han ido incorporando al proceso educativo, ¿sientes que ahí es uno de los grandes desafíos que enfrenta el Estado, el gobierno de Chile para poder hacer realidad esta educación online? Bueno, efectivamente, cuando yo refería que había que fijarse en los temas de internet, telefonía y equipamiento, hago alusión a ello, digamos, hay personas, hay sectores importantes que están fuera de la posibilidad de ser atendidos telemáticamente en este instante. No obstante, los establecimientos educacionales y el propio ministerio lo ha señalado, ha habido que buscar otros mecanismos que permitan no dejarlo fuera absolutamente. Pero cuando el 80% de un grupo está siendo atendido telemáticamente y los demás están siendo atendidos con guías impresas, se empiezan a producir diferencias también bastante diferentes. Por lo tanto, cuando se diseña política pública, creo que hay que tomar en cuenta estos elementos. Hoy día nuestros alumnos, lo decía, tienen acceso a la telefonía celular, por ejemplo. Sin embargo, la telefonía celular no nos permite enfrentar la solución del problema porque eso tiene un costo para la familia, para el propio alumno. Y si eso lo tenemos claro, entonces tenemos que hacer las cosas que corresponden, buscando que esos elementos pudieran ser eventualmente subvencionados de parte del Estado, como elementos que... Tener como un insumo básico dentro de una canasta necesaria, claro. Claro, van apareciendo necesidades que a lo mejor no las habíamos visto. Pero lo necesario es que en el proceso educativo general y particular en cada colegio, ningún alumno quede fuera del sistema, digamos, y que se excluya de este, por una situación que no le es propia. Gracias, Víctor. Gladys, aquí te voy a compartir dos consultas, una consulta y un comentario que hace Mariana Sánchez. Ella nos pregunta qué desafíos se han presentado y cómo se está enfrentando la educación online en la enseñanza de los y las estudiantes de pre-básica y básica, de primer nivel. No sé si tiene algo que podamos referirnos a eso, que parece que es un público o un sector que no ha sido muy bien abordado. Y también ella hace el hincapié en la educación emocional de los estudiantes. ¿Cómo se está abordando en esta nueva modalidad? Gladys. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que desde la educación parvularia es muy complejo hacerlo virtual. Creo que ese es un tremendo desafío porque ¿cómo te comunicas? Lo tienes que hacer a través de la familia, ¿ya? Y también la familia, no se olvide que hoy día en la casa está estresada frente a todos los requerimientos. Entonces, muchas veces el establecimiento educacional lo llama la psicóloga, la educadora, etcétera. Es decir, la familia pasa como por 4 o 5 llamadas de diferentes personas del establecimiento educacional preguntando por el niño o la niña. Entonces ahí también falta este trabajo en equipo. Y
falta, yo creo que también esta mirada de entender que los niños y las niñas bajo esta modalidad online es muy complicado. Yo lo veo muy complicado y muy complejo. ¿Cómo tú vas a trabajar con ellos en estos primeros años bajo esta modalidad? ¿Ya? Yo desde mi mirada, muy modestamente, creo que ahí más que trabajar con los niños es trabajar con la familia, para que las familias puedan desde ahí trabajar con los niños, pero tampoco dándole tantas tareas o trabajos que tengan que ver con este acompañamiento virtual, porque también las familias no están educadas con esta modalidad, ¿ya? Entonces, en vez de producir un ambiente que los relaje, lo va transformando ese ambiente en un ambiente estresante y que en el fondo es asfixiante y se transforma en un ambiente tóxico para todos los miembros de la familia, porque hay personas que tenemos mayor soporte quizás para enfrentar algunas cosas, algunas situaciones, pero hay otras personas que no es así. Nosotros vemos que hoy día cómo van aflorando el tema de la violencia, las relaciones intrafamiliares, etc. Entonces yo creo que desde la familia yo puedo trabajar con la familia para que las familias puedan trabajar con sus hijos e hijas, pero entendiendo que son aprendizaje bajo este contexto de pandemia. Yo no sería tan exigente ahí, tan exigente, porque los papás y las mamás tampoco tienen la herramienta para poder educar a sus hijos de la manera adecuada. Pueden tener la buena intención, pero tú sabes que muchas veces la buena intención, si no hay un soporte, digamos, profesional atrás, en vez de ayudar, puedo dañar. Perfecto, gracias Gladys. Aquí les comento que Jessica Mesa Jaque ha comentado algo que recientemente hablábamos a propósito de la intervención de Víctor. Dice, ¿será que uno de los grandes desafíos post pandemia, atendiendo el desafío de la educación gratuita y de calidad, es que también Internet sea gratuito para todos y todas quienes están ligados al proceso de aprendizaje, estudiantes y profesores, menciona ella? No sé si alguno de ustedes quiere hacer una acotación sobre esto, sobre la necesidad que se está planteando de que el Internet sea un elemento gratuito, sobre todo para quienes participan en el proceso educativo. Bueno, ¿me permite? Sí, claro, Víctor. No, en esa pregunta en particular yo creo que efectivamente es un elemento que tiene que ser discutido en los niveles que corresponde, porque esto tiene que obedecer y venir de políticas públicas diseñadas regional o centralmente. Pero evidentemente es un tema que tiene que abordarse, dada la circunstancia que hemos vivido y que alumnos quedan fuera por no tener acceso a Internet, por ejemplo. Entonces, el Internet resulta importante, por lo tanto, hay que ver cómo resolvemos esa situación. Y si me permite, tomar un poco algo de lo que dijo Gladys y que tiene que ver con una pregunta que estaba leyendo en el chat, que tiene que ver con prebásica y básica. Hay una persona que escribió ahí que eso de que el online se vino para quedarse es una buena frase, pero que no aterriza. La verdad es que yo creo que aterriza. En el concepto actual, en la experiencia, no en el planteamiento teórico, en prebásica, ¿cómo lo hemos abordado en el colegio? Estamos en un proceso de aprendizaje, nadie tiene la respuesta, pero en el colegio sí hacemos conexión con los alumnos y las tías una vez a la semana. Y al iniciar la semana, las tías se reúnen con los apoderados en la tarde y les entregan todos los materiales digitales que quedan a disposición y les explican cómo se usan y cuáles son las áreas que ellos quieren trabajar y qué es lo que quieren. Ellas van haciendo asistencia a la familia. En este concierto tenemos que buscar soluciones. Yo no sé si eso es lo más adecuado, evidentemente no es lo presencial, pero hay allí una acción que se hace, reunión inicial en la semana, encuentro de la tía con los niños durante la semana en un momento que ellos acuerdan, tienen un contacto, tiene que ver con más cuestiones emocionales, conversaciones, saludos, compartir algunas cuestiones bastante elementales. Lo mismo pasa en el primer ciclo básico. En el primer ciclo básico se utiliza una plataforma que se llama ClassDojo, que utiliza y permite interacción de alumnos y profesores y mantener allí repositorios de materiales y cuestiones que se tienen que ocupar. Y los profes lo que hacen
es reunirse con los apoderados para ir apoyando una tarea que evidentemente no les estaba dada a los padres en los inicios. De esa manera creemos que estamos minimizando los perjuicios del momento que vivimos. Perfecto, perfecto. Gracias, Víctor. Ernesto, una pregunta aquí que me llama la atención y tal vez podría ser parte de un análisis de tu parte. Dice Óscar Arnés, ¿qué modelo de programación horaria sería, según su experiencia, lo idóneo para llevar un proceso educativo sin generar agobio en los estudiantes, quienes muchos hoy a esta altura del año están cansados de estar muchas horas frente a la pantalla? Bueno, desde el punto de vista pedagógico, cuando uno entra en el mundo de la educación virtual, los parámetros son muy distintos a los parámetros de la educación presencial. Por un lado, más o menos para hacer un cálculo, uno debería pensar en 1/3 de clases y 2/3 de trabajo autónomo. No sé si se escuchó. ¿Sí? No, se escuchó un poco interrumpido. Si nos puede hacer un breve resumen para quedar con la idea. Sería un... Ernesto, a lo mejor puedes bajar la cámara. Déjame bajo la cámara, sí. Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ah, fantástico. No, yo decía que en general una fórmula así, regla del dedo, como se dice, es 1/3 presencial, 2/3 trabajo autónomo. Eso es más o menos como lo tiene que pensar uno, justamente por lo que mencionaba Gladys, de la exposición a la pantalla, la afectación que eso tiene en los niños y la afectación que tiene también en las dinámicas del hogar. Por lo tanto, no podemos replicar la fórmula presencial en la educación virtual. Bajo ninguna circunstancia sería contraproducente. Perfecto, perfecto. Tú me dices, Moira, cómo andamos con el tiempo. Si nos queda espacio para una pregunta más. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, en general, quienes están participando con sus preguntas están tocando las materias que abordamos. El Internet, el aspecto tecnológico y también la formación de los primeros ciclos educativos. Frente a eso, me gustaría tal vez plantearle a los expositores una consulta asociada a si efectivamente ven en esta pandemia el esbozo de lo que puede ser una educación online, pero estamos conscientes que esto fue una respuesta de emergencia. ¿Qué cambios deberían producirse sobre el escenario que hemos visto, que hemos sido testigos, para poder hablar en propiedad de una educación online? Ojalá podamos acotar la respuesta para poder abordarlo, porque los pueden abordarlo. Un currículum pensado con flexibilidad para poder abordarlo online. Actualmente se modifica un currículum que está hecho para situaciones presenciales, ¿no? Bastante rígido, bastante poco dúctil para poder aplicarlo. Entonces primero hay que hacer ahí una intervención, un currículum que permita la utilización tecnológica. Desde el punto de vista curricular hay que hacer una transformación y pasar el enfoque presencial a uno realmente online, a distancia. Gladys, desde el punto de vista de los docentes, ¿sientes que hay un desafío también ahí para los profesores en la capacitación, en visualizar una entrega a la enseñanza distinta a lo como se ha hecho tradicionalmente? Bueno, yo creo que este ha sido un aprendizaje para todos y para todos los docentes, ¿ya? A algunos le ha costado más, a otros menos. Unos lo han hecho solo, otros lo han hecho con el acompañamiento, que nosotros hemos tenido la suerte en nuestra universidad de tener este acompañamiento profesional, ¿ya? Pero creo que yo no estoy por jugármela porque sea 100% online. Yo creo que esta educación
es una invitación hoy día a hacer cambios, a hacer transformaciones, pero que tiene que ser un equilibrio entre ambos tipos de educación, ¿ya? Yo creo que no podemos dejar de lado lo que es el contacto, lo que es, lo que es humano. Yo creo que eso es lo que está llevando hoy día a muchos tipos de enfermedades que se están desarrollando, a muchos tipos de trastornos que también están apareciendo producto de este no contacto con el otro, ¿ya? Y esta rebeldía también que muchas veces uno no la entiende, pero sí la entiende desde este otro punto de vista, ¿ya? De querer salir, que ya el tiempo está bonito, que quiero tomar sol, que quiero ver a mi amiga, que quiero ver a mi amigo, que quiero saber qué pasa con ellos. Entonces, creo que eso yo no lo podría sacar de la educación, ¿me entiendes tú? Lo presencial, tiene que estar, eso tiene que estar, es fundamental. Pero sí aprender a tomar lo que hemos aprendido para hacer este equilibrio de ambos tipos de educación, porque ya tenemos la herramienta, ya hemos aprendido a usarla, ¿ya? Lo que pasa es que ahora tenemos que perfeccionar eso, y esa perfección lo vamos a lograr a medida que vamos también incorporándolo en los distintos cursos que nos van dando. Y eso también quería, Michelle, porque había dejado la pregunta un poquito de lado, tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿ya? Yo creo que hoy día también el gran desafío tiene que ver con esa área, ¿ah? De ser empático, de aprender a escucharnos, a motivarnos entre nosotros y entre nosotras para avanzar frente a esta pandemia, porque también hay días y hay momentos que yo creo que todos y todas no tenemos ganas de levantarnos. Hay días y hay momentos en que sentimos que estamos estancados. Hay días y momentos en que sentimos que realmente esto pareciera que va a tener una solución y después vemos que desaparece esa solución, ¿ya? Entonces, todo eso significa que tenemos que poder trabajar nuestra inteligencia emocional. Y para eso el profesional, nuestra universidad también cuenta con esos profesionales, y que yo creo que vamos caminando hacia ese trabajo que también significa este apoyo, ¿ya? Que es nuestra propia salud mental, porque por un lado, claro, podemos responder académicamente muy bien, pero ¿qué pasa con la otra parte, con la otra área? Que es muy importante. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer ese encuentro. Perfecto. Finalmente, Ernesto, aquí, siguiendo la pregunta, hoy día la realidad de la educación online en Chile es aproximadamente, ante la pandemia, era un 6% de la matrícula del sistema de educación superior. ¿Tú visualizas que esto vaya a tener un cambio acelerado en los próximos años? ¿Cuánto va a demorar en instalarse con propiedad la educación online en nuestro sistema? Y aprovecho de compartir una pregunta que hizo una persona que nos estaba siguiendo, que hace mención a los colegios online. Dice que hasta hace poco no eran reconocidos por el Mineduc, pero hoy día están todos funcionando bajo la misma modalidad. Si tal vez va a cambiar, o la autoridad se va a ver en la obligación de reconocer estos colegios producto de esta experiencia. Ernesto, cuéntame tú, ¿qué piensas sobre este tema? Sí, a ver, yo creo que la educación online llegó para quedarse. Concuerdo con Gladys que no es un sustituto completo, ¿sí? Pero realmente nos ha abierto unas oportunidades de conexión insospechadas, como la oportunidad que tenemos hoy de encontrarnos todos por esta vía y cada uno desde su lugar, desde su casa, ¿sí? Escucho Ernesto. ¿Perdón? Ahí sí. Ya. Por lo tanto, la educación online llegó para quedarse sin lugar a dudas, y a mí me parece que nos van a faltar un par de años para poder establecerla bien, porque como dicen algunos colegas en el chat, justamente lo que estamos haciendo ahora es una especie de ajuste a una educación virtual sincrónica que no es propiamente un modelo online, pero me parece a mí que vamos a ir avanzando para allá, y yo le daría unos 2 o 3 años. Sin embargo, creo que desde la sociedad civil y la academia tenemos que hacer mucho más trabajo para que eso se haga una realidad con equidad. Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero acaba de hacerse la licitación para el 5G.
en Chile. Bueno, no incluye comunidades rurales, que son las que están más aisladas y donde los niños deberíamos tener más acceso para que les lleguen más posibilidades de recursos vía online. Necesitamos políticas públicas mucho más sólidas y necesitamos también una visión de futuro. Y lamentablemente la situación política actual del país nos tiene más bien planteando soluciones que parecen para el siglo XIX que para un problema del siglo XXI. Y en ese sentido creo que nos toca a nosotros como sociedad civil hacer énfasis, empujar, investigar y presionar también a las autoridades para justamente acelerar esos apoyos y acelerarlos en las comunidades que más lo requieren, porque si no lo hacemos, vamos a seguir perpetuando las desigualdades que ya sabemos que existen en nuestro país y las brechas digitales que lamentablemente hemos visto tan palpablemente durante esta pandemia. Perfecto. Les doy las gracias a los panelistas por haber participado, por haber enriquecido esta conversación. Y por mi parte, también le doy las gracias a la Universidad de Concepción y a quienes organizaron este conversatorio, que me da la oportunidad de conectarme con mi querida casa de estudio a través de un tema tan interesante como este. Así que muchas gracias. Moira, Marcela, el programa vuelve a ser de ustedes. Bueno, muchas gracias, Michelle, muchas gracias a Gladys, a Ernesto, a Víctor, muchas gracias por ser protagonistas, ¿verdad?, de esta importante conversación, donde hemos podido analizar y debatir sobre el sistema educativo formal a distancia y los desafíos que efectivamente tendremos durante lo que queda de la crisis y posterior a ella. Todas reflexiones muy complementarias, ¿verdad?, y que nos dejan un conjunto de tareas que debemos abordar desde distintas instancias y en distintos ámbitos. Este es un gran tema fundamental para el desarrollo del país, y efectivamente en este debate, ¿verdad?, que tendremos en el país en los próximos meses, efectivamente este va a ser un tema central, el acceso a la educación y el cómo abordamos un conjunto de temas que ustedes aquí han planteado de manera muy relevantes. Así que darles gracias por poder compartir sus experiencias, sus conocimientos, ¿verdad?, con también esta entusiasta audiencia que hemos tenido hoy día. Pero antes de despedirnos, ¿verdad?, quiero dejar con ustedes a Marcela Angulo, la directora de la oficina de la Unidad de Santiago, de nuestra universidad, para que los invite al próximo seminario de conversaciones en el Campanil. Marcela. Muchas gracias, Moira. Yo me quedé con una pregunta atravesadísima, voy a hacer un poco de desorden. Ya, bueno, muy bien. Quiero hacer la pregunta, a ver si Víctor, Gladys y Ernesto pueden en 30 segundos dar un mensaje de consejo a aquellos docentes y padres de chiquillos que están en cuarto medio, que para quienes es un momento súper complejo porque cierran un ciclo, se enfrentan también a una nueva prueba de transición universitaria que va a ser distinta a lo que conocían, mucha incertidumbre. A lo mejor, si nos pueden dar un consejo para que todos quienes nos están escuchando podamos apoyar a esos niños que van a vivir en este espacio de tanta incertidumbre. ¿Quién? Tú mismo, Víctor. Bueno, a los chicos de cuarto medio, un mensaje de tranquilidad en primer lugar, que no se pongan nerviosos, porque al final de cuentas, nuestra política, al menos en el colegio que dirijo, es que tenemos que minimizar los perjuicios con ellos, no vamos a hacer nada en contra de ellos en ningún minuto, ¿ya? Y hemos implementado una serie de acciones para fortalecerlos, entendiendo la circunstancia particular que ellos tienen. Y yo creo que la mayor parte de los colegios en el país hacen lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto, esta incertidumbre que todos tenemos frente a muchas cosas, transfórmenla en tranquilidad y en confianza de que no hay por qué temer, porque los educadores no buscamos los perjuicios de los alumnos. Gladys, ¿qué nos dices, Ernesto? Mira, yo quiero dos cosas nada más, muy sencillas. Además de lo que mencionaba Víctor, hay dos o tres cosas materiales muy importantes. Primero, hemos avanzado en el trabajo de la incorporación de otros indicadores de admisión.
Entonces, nadie se está jugando la vida en la prueba. Y eso, afortunadamente, las universidades han tenido políticas bien activas que han incluso propiciado políticas públicas. Y en segundo lugar, la prueba de transición que comienza este año es más reducida, se enfoca principalmente en los contenidos de primero y segundo medio, y por lo tanto, la rocosidad de los últimos 2 años o año y medio no debería afectar en términos de esa trayectoria. Y en ese sentido lo más importante es mantener la calma, estar bien emocionalmente, trabajar y estudiar, porque el trabajo ya está hecho. ¿Sí? Sí, esto es solo repaso para llegar tranquilo a la prueba, ¿sí? Así que tranquilidad y además tranquilidad porque va a ser más corta la prueba. Bien, excelente. Bueno, yo mandarle un saludo a esa generación de los cuartos medios, que creo que es una gran generación, ¿ya? Es la generación del estallido social, es la generación de esta pandemia, es la generación que a muchos de ellos les va a tocar votar para el apruebo o el rechazo, ¿ya? Es decir, realmente hay mucha carga emocional con ellos, ¿ya? Hay futuros líderes, y por lo tanto yo creo que esta generación tiene que estar tranquila, dar lo mejor de sí, y entender que es un proceso y un camino en la vida, que no lo es todo, ¿ya? Y que siempre van a haber más caminos, más oportunidades. Ellos tienen algo que es maravilloso, que es la juventud, ¿ya? Esa juventud maravillosa, que la disfruten, que la gocen, porque también no se olviden que con cuarto medio había muchos hitos que eran súper importantes para ellos y que tampoco lo han podido vivir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que la invitación es decir, simplemente que es una gran generación, que vayan con lo mejor de sí y que vayan entendiendo que esto, como lo vuelvo a decir, es parte del camino que tienen que recorrer y que tienen mucha vida por delante. Así que los papás, las mamás, que nos calmemos, porque también a veces somos nosotros y nosotras quienes estamos, sin darnos cuenta, presionando, ¿ya? Que entendamos que ellos también han vivido momentos mucho más complejos de lo que nosotros nos imaginamos, y que frente a eso simplemente tenemos que aprender a acompañarlo y a estar. Solo eso. Excelentes consejos todos, para que quienes estamos cerca de esa generación podamos acompañarlos. Bueno, yo solamente comentarles que el próximo seminario virtual de nuestro ciclo de las conversaciones en Campanil se viene con un tema súper relevante, muy contingente, por cierto. Vamos a hablar del proceso constituyente y el futuro de Chile, con un extraordinario panel de especialistas en temas constitucionales, en temas relacionados, ¿no es cierto?, a esto, y por lo tanto la invitación es a que nos acompañen el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18 horas, como siempre. Vamos a tener a Paulina Veloso, destacadísima exalumna de la Universidad de Concepción, a Maya Alves, quien es abogada también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, a 2 invitados externos, Rodrigo Arellano y Sergio Verdugo, que son destacadísimos profesores y académicos en este tema, y va a conducir también una destacadísima exalumna, periodista, María Elizabeth Soto, que va a ser quien haga la conducción de este interesante seminario el próximo miércoles 30. Así que todos muy bienvenidos los que hoy día nos acompañaron, y ojalá difundan entre sus redes sociales, porque esto ya está desde mañana con las inscripciones abiertas, muy simple, en la página web Alumniudec, y a todos los exalumnos los aprovecho de invitar a que se registren para que así podamos tener sus datos y poder estar invitando a las interesantes conversaciones y actividades más adelante. Muchas gracias a todos, una estupenda conversación. Muchas gracias a los panelistas y nos vemos el próximo miércoles. Que descansen. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes.